Vamos a presentar a los invitados y a los analistas que tenemos esta noche para comenzar ya enseguida a hablar de estos temas. Comenzando por nuestro invitado, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Junto a Albert está José Antonio Oves. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eulogio López. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades. Hispanidad cumple 10 años, un periódico digital que no pueden dejar de leer. Dice 15, no me quites años, 15. ¿15 años? 15 años cumplimos hoy. Yo lo llevo leyendo desde hace 10 solo. Y por este lado de la mesa, Fernando López Agudín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángela Balbey. Buenas noches. Buenas noches. Y Raimundo Castro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos escuchado las posiciones de PP y PSOE sobre la postura española sobre Libia. Izquierda Unida dice que puede convertirse en otro Irak. ¿Y Ciudadanos qué piensa de esta resolución del Consejo de Naciones Unidas y la posición de España? Yo creo que entra dentro de lo que todos esperamos, que una resolución de Naciones Unidas ampare esa intervención. Yo creo que la sociedad española, me imagino que en general lo acogerá razonablemente. A nadie le gusta una guerra, a nadie le gusta tener que intervenir en otro país, pero es evidente que cuando un país no respeta los derechos humanos, cuando hay un dictador que está masacrando a su población, pues para eso está el derecho internacional. Yo creo que lo bueno de esto es que ha sido en la sede de la ONU, en sede también de la OTAN, y por tanto el debate que se produjo en otras guerras, y que seguro que estos días estamos ya escuchando comparaciones, aquí no hay debate en ese sentido, el derecho internacional lo ampara, y por tanto desde Ciudadanos apoyamos también esa decisión que ha tomado la ONU, y por supuesto que España, siendo miembro de la OTAN, con todas las consecuencias, esté a disposición de ese ataque a Libia. El pueblo libio es un pueblo muy nacionalista. Ya a finales del siglo XIX ya luchaba contra la invasión y muy montaraz, italiana, como pasa en Afganistán. hasta los años 30, es decir, Libia fue un país de los africanos que más luchó contra el colonialismo europeo. Y entonces hoy le regalas a Gaddafi, o puedes regalarle, una bandera. Puedes regalarle una bandera, es decir, de envolverse. Son de nuevo las potencias coloniales, son los europeos, son los americanos, vienen a robarnos. Es decir, toda la demagogia, toda la demagogia, es decir, que nos metemos en un terreno que además autorizar intervención aérea sin terrestre es llevar a que el conflicto se estanque y se enquiste, porque no se puede resolver, solo se puede resolver con infantería, no con aviones. Yo estoy de acuerdo con alguna de las opiniones en la parte técnica de la intervención, que sea por tierra, mar y aire, pero discrepo profundamente, más que nada por la solución. Es decir, la otra opción, se dice, el dictador va a seguir, ya, y el dictador, si no se hace nada, va a seguir a sus anchas también. De momento el anuncio de intervención ha llevado a que Gaddafi diga alto al fuego. Solo eso, es decir, la amenaza de la ONU, la OTAN y el potencial de países que le dicen, cuidadín, que aunque no estemos de acuerdo todavía en ir por el tierra o no, vamos a intervenir, a mí me parece importante, porque hay gente que está muriendo, hay rebeldes que son demócratas o que quieren ser demócratas y viven bajo una dictadura. Pasa que Gaddafi ha sido amigo de muchos de estos países, y a mí Alemania, pues a lo mejor es que se ha vuelto muy pacifista, o a lo mejor es que tiene algún interés económico, o a lo mejor Rusia, o a lo mejor China. Es decir, tampoco no olvidemos qué es la ONU y qué es el veto, y por qué existe el veto. Existe porque hay países que después de la Segunda Guerra Mundial se permite que veten, y tienen aliados directos, indirectos. Por tanto, podemos criticar las normas del juego, podemos criticar el derecho internacional, que ciertamente es lento, tiene poca legitimidad democrática, o casi ninguna prácticamente, pero es una entelequia que se ha creado, y por tanto yo creo que sí que hay que intervenir, y con todas las consecuencias, en eso estoy de acuerdo. Y si se rebota, como se dice coloquialmente, y no le gusta, pues hasta la última consecuencia, y si se enquista, será un problema cerca de Europa, efectivamente, de unos países que están habiendo unas revueltas populares para pedir democracia. Por tanto, a mí me parece que hay que estar al lado de esas personas, que será difícil, seguro, que Gaddafi no lo va a poner fácil tampoco, pero me parece que la solución de la no intervención nos dejaría a la comunidad internacional, y a Europa también en concreto, en una posición difícil de defender, con vecinos que puede haber unos cambios que prefiero tener a los que vengan de amigos de Europa, que no a los que vengan. El petróleo y el gas, ¿tú crees que a lo mejor no hubiese habido tanta... Posiblemente, pero es que el petróleo y el gas, mirándolo de forma egoísta ahora, también afecta a los bolsillos de los españoles, y por tanto claro una intervención cuanto antes se resuelva el conflicto. A mí es que tener un dictador y asumir que el dictador puede ir matando a su gente, pero y si que la comunidad internacional no hace nada, no me gusta. Desde el año 60 y... Sí, por eso digo que era 69, desde el año 69... No, pero Alemania no ve otros intereses escondidos, pero todos apoyan que se acabe con Gaddafi. Eso está claro. Tú estás una vez en Libia, dice, pero la verdad es que el nivel de vida libio, que esté bien, pues hombre, siempre habrá algo. ¿Con los países de la zona? Mira, Libia es un conjunto de chabolas. En primer lugar son tres ciudades en la costa, y a partir de y ya la propia Trípoli.
era un conjunto de casas. Dices 3 ciudades en la costa, pero es que está todo por la costa, las ciudades, porque lo otro es desierto, hombre. No puede. No, pero y es una cuestión. ¿Por qué en Darfur no hay? Por eso no, pues yo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que en Darfur y en los lagos. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay petróleo, no hay gas, no hay nada. Claro, es que estamos con el mundo árabe como si fuera. En Yugoslavia. Eso lo decía. Petróleo. Claro. Sí, pero estaba aquí al lado. Por eso digo eran tus vecinos. que tienes toda la razón. Es decir, la hipocresía. Nuestros vecinos dentro de Europa se permitieron masacres durante años y durante tiempo y se actuó como se actuó, de mala manera y con las consecuencias también de la posición que quedó la comunidad internacional. Y que se ha vuelto contra nosotros porque no somos nadie. No, pero que yo estoy de acuerdo internacionalmente por culpa de eso. Yo entiendo lo que planteas de que hay que sustituto. La palabra sustituto suena a poner y quitar piezas. En todo caso sí que hay que prever, y en eso estoy de acuerdo, qué mecanismos democráticos les vas a dar. Si va a haber una transición, si va a participar la comunidad internacional, si va a haber una vigilancia militar. Eso no lo estoy de acuerdo. Tienes que alimentar y fomentar gobiernos en el exilio. Pero eso tienes se que dice ayudar a la tutela oposición. temporal, pero una se han tutela acabado no es... ya. En la feria pero si yo no hablo de... serie, se han acabado. El problema es la gente humana, que yo insisto, la gente, los que derechos somos humanos. vecinos. Los inhumanos Que como enfrente- Gandhi, no nos interesa. Que enfrente de Derechos nuestro humanos, país, ¿no? enfrente del sur de Europa, está el norte de África y que se puede crear una situación extremadamente Sí, pero llevamos Ya ves, 30 años. que llevamos tampoco 30 podemos sacar la corneta. Claro, pero llevamos 30 años con el Venga, Sáhara qué bien, ocupado por Marruecos por nuestra culpa y no hemos hecho nada. Y no, acá no hay Muy petróleo breve, tampoco. solo de claro. los intereses que decías, dos ejemplos. Merkel tiene elecciones, Sarkozy las tiene al caer y está mal posicionado. Aquí habrán elecciones, es decir, la intervención por tierra, aparte de difícil, conlleva otras cosas que todos sabemos lo que es, que te pueden volver cajas de pino a tu país. Y un coste económico incluso superior, y una guerra que puede ir minando la opinión pública de una tal, y eso también es interés partidista o interés de gobierno, y eso seguramente se estará produciendo, como Merkel lo ha hecho con la energía nuclear de forma irresponsable. Luego lo haremos, supongo, pero ¿cómo puedes decir lo que dices? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes elecciones, porque en Alemania el movimiento verde tiene una posición potente. Pues no lo sé, a mí me parece irresponsable. Entonces también hay que ver no solo los intereses geoestratégicos, sino incluso los personales. Chirac fue un pacifista de golpe y porrazo con Irak. Acordaos que no quiso defender la invasión o la entrada en Irak. Pues igual tenía intereses geopolíticos con el petróleo y con contratos que habían con el gobierno en su día de San Hussein. En fin, yo creo que efectivamente la hipocresía es lo que reina en la geoestrategia, porque en el fondo lo que hay es un tablero de ajedrez y los derechos humanos pues están por ahí, se invocan, pero efectivamente, por eso decía antes, las reglas del juego seguramente hay que cambiarlas o modificar. Lo que pasa es que las que tenemos son la ONU, la OTAN y estas resoluciones, que son ambiguas, hipócritas a veces, pero tampoco tenemos mucho más en el ámbito internacional que la guerra y la ley del talión. Aprovechando que está aquí Albert Rivera, esta semana han salido a la luz algunas informaciones. Ya el gobierno de Artur Mas había anunciado que no iba a acatar ninguna sentencia, las del Supremo, varios autos en los que defendía el derecho de los padres a la educación de sus hijos en castellano. Esta semana hemos conocido que se va a unir con Esquerra Republicana para apoyar en el Parlamento catalán la exclusión del castellano en los colegios en la Comunidad Autónoma de Cataluña. También se ha conocido que se va a imponer el catalán a los inmigrantes para, por ejemplo, renovar sus permisos de residencia o la reagrupación familiar. Y alguna cosa más. ¿Cómo esperabais la política de Artur Mas sobre el tema lingüístico? ¿Ha sido una sorpresa o esta amenaza al castellano era previsible? Pues yo debo decir que no, por lo menos desde Ciudadanos yo lo tenía clarísimo, es decir, Convergencia no va a cambiar su propia genética, Convergencia es esto, lo que está haciendo, lo hizo 23 años, Pujol era muy civilino, era muy inteligente, un gran estratega en esa consecución de la construcción nacional catalana, y entró el tripartito, digamos, y lo desbarató todo, digamos, los engranajes saltaron, y Artur Mas sigue con ese trabajo. Esto de Esquerra y Convergencia, yo pensaba cuando lo decía y cuando lo han dicho, digo, no hace falta que hagan nada, ya no existe ese derecho, si no hace falta que acuerden nada. Hay 3 sentencias del Tribunal Supremo, una del Constitucional, por la que hay que poder educar a los hijos en las 2 lenguas oficiales. Lo que esto de los inmigrantes yo creo que será una vuelta de rosca, porque ya estamos llegando al punto en que Cataluña ya no es aquello de vives y trabajas en Cataluña, como decía Pujol en su día, ¿no? Es catalán quien vive y trabaja en Cataluña en relación a los millones de habitantes que son nacidos en otras partes de España. Hoy vivir y trabajar en Cataluña no es suficiente. Hoy ser ciudadano de primera en Cataluña es tener el nivel C de catalán, básicamente. Y eso te da derechos de residencia, para tener un puesto de funcionario, para poder ejercer ciertas funciones, y si no lo tienes, la lengua está marcando
esa línea. A mí me parece, lógicamente estamos absolutamente en contra. Los certificados de residencia lo que tienen que medir es que se cumpla la ley, que haya un permiso de residencia vigente, de trabajo, de estudio, de lo que sea, y por tanto me parece que las comunidades autónomas asuman eso, ya me parece mal, porque creo que el tema de política de inmigración, en todo caso la Unión Europea debería decir más cosas de políticas comunes y vamos a fragmentar la política de inmigración internamente. En cualquier caso, Artur Mas está dispuesto a seguir avanzando y lo peor de todo, sinceramente, yo tengo la sensación de que, vistas las generales enfrente, ni PSOE ni PP se están oponiendo a ninguna de esas políticas de forma beligerante. El PSC ha sido cómplice, han firmado un documento conjunto para defender ese modelo de exclusión en las aulas, y el PP, desde que pasaron las urnas, pues yo no sé si he visto ya con visión a las generales, pero realmente me preocupa que no haya un dique, un freno de constitucionalistas que podamos intentar ponernos de acuerdo para luchar esto. Y está pasando un poco desapercibido porque es muy fuerte que un presidente autonómico diga que no va a cumplir la ley de forma tan clara, ni esta ni las que vengan en este sentido. Sí, a mí me parece muy, muy fuerte, y de hecho es tan fuerte que nosotros vamos a llevar a ejecución esas sentencias, con los padres también que ganaron esas sentencias, y si no se cumplen, lógicamente a funcionarios y a cargos públicos que no cumplan, pues les llevaremos a los tribunales en la parte que les toca. Es decir, uno no puede desacatar desde la presidencia de la Generalitat una sentencia, uno no puede ser director de un colegio y que te pidan un derecho con una sentencia a la mano y no cumplirlo. Por tanto, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Y si Artur Mas quiere que haya que sentar al presidente de la Generalitat en los tribunales porque no cumple las sentencias, es su problema, es él el que cumple, ¿no? Pero me parece muy fuerte asumirlo. Y lo peor es que el ministro Gabilondo, cuando vino a Cataluña hace poco, dijo una cosa y la contraria. Dijo que había que cumplir y respetar la Constitución, pero que no había ningún problema en las aulas en Cataluña. Digo, bueno, pues cuando venga usted, me dice cuál es el único colegio público al que puedo llevar yo a mi futura hija a un colegio sin pagar 800 euros, como paga el señor Montilla o el señor Mas, que además llevan a sus hijos a colegios donde se estudia en castellano también, colegio alemán, colegio francés. Esa es la hipocresía, ¿no?, también del nacionalismo. ¿Se está extendiendo la idea de que en Cataluña hay xenofobia? Hombre, yo creo que en Cataluña lo que hay es por un lado, un fenómeno de inmigración quizá más poblado y con vamos a hablar claro, un fenómeno de inmigración sobre todo del norte de África y de muchos ciudadanos que han venido en la época de vacas gordas en Cataluña y en toda España, y ahora lo que hay es algún partido xenófobo que ha salido en Cataluña para mover este asunto, y el Partido Popular que de alguna manera quiere cubrir ciertos huecos electorales. A mí me parece que en la población lo que hay es un problema de inseguridad. La gente siente inseguridad en los barrios, hay hurtos, hay robos, hay multirreincidencia, hay gente que no respeta las normas cívicas en la calle, que se orina en la calle, que hace ruido, que viven 15 personas en un piso, pero ese no es un problema de raza, eso es un problema de seguridad, de civismo. Entonces yo creo que hay que afrontar este problema, claro, con la ley en la mano, pero yo no creo que sea un problema de eso. Sí que me parece que el nacionalismo ha querido siempre manosear y ha considerado que la inmigración era un problema a su esencia identitaria, ¿no? La conferencia episcopal en Cataluña, bueno, la conferencia episcopal no, la Iglesia catalana, creo que de forma desafortunada, ayer sacaba un comunicado hablando de ese apoyo al derecho a la autodeterminación y la identidad nacional de Cataluña, y claro, a mí me parece que no cuadra con el mensaje universal, pues por ejemplo, que debe lanzar la Iglesia quizá en un asunto como este. A mí me parece que muchos católicos en Cataluña se estarán planteando qué ha dicho, ¿no? En este caso, que han dicho desde la Iglesia catalana, como en su día también desde la Iglesia vasca también se han cometido graves, desde el punto de vista, errores, ¿no? Una cuestión más, en tema económico. Hoy hemos conocido que Cataluña es la comunidad autónoma con más deuda, que además no la está pudiendo colocar en mercado, que Moody's bajó, entre otras cosas, la calificación del rating de España porque no se fiaba de que cumpliera Cataluña y otras comunidades los objetivos. ¿Esto es culpa de una mala gestión del gobierno o se une también PSC? ¿Cómo ves la situación en Comunidad de Cataluña y qué medidas habría que tomar? Yo creo que ser la comunidad autónoma con más déficit y con más excedente, digamos, porque se han pasado del presupuesto casi un 50% en 2010, eso es de malos gestores. Lo que pasa es que en Cataluña se utiliza eso para además hacerse el víctima y decir que la culpa es del conjunto de españoles, que es que invertimos y se da un dinero al Estado y no se revierte, en fin, estas cosas del nacionalismo, ¿no? Pero realmente lo que hay es mala gestión y hay una deuda muy gorda que no se está colocando. Estamos hablando antes fuera de micro, se van a hacer otra vez bonos patrióticos al 4,75 o al 5%, una barbaridad de riesgo, porque la deuda no hay quien la coloque. Y a mí lo que me parece más grave de todo esto es que la Generalitat va a recortar en cosas sociales, en sanidad, en educación, pero
en la estructura política de Cataluña, en esa construcción de nación, ¿no? De embajadas, de estructuras políticas, de duplicidades, de invertir 360 millones cada año en televisión pública, en fin, este tipo de gastos nadie los cuestiona, forma parte de la esencia de esa supuesta nación catalana. Me preocupa que no se recorte en eso, que tengamos esta deuda y finalmente, mensaje exterior, una parte de España en la que el rating es el más bajo de España, donde las agencias te bajan la calificación, donde te cuesta colocar la deuda, encima súmale que el independentismo y Artur Mas delante se dedican a hacer referéndums de independencia, a debatir en el Parlamento, van a traer de aquí poco la declaración unilateral de independencia como la del Kosovo, y se debatirá y se votará. En fin, yo si fuera inversor, desde luego, si tuviera que invertir en alguna parte de España, el último lugar donde me iría si fuera un inversor extranjero seguramente sería mi propia comunidad. Por tanto, creo que hay que plantearse por qué a veces se plantea inestabilidad y poca credibilidad en una parte de España, ¿no?